Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a comenzar en este vídeo con el estudio de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Se trata de una ley básica reguladora que posteriormente se desarrollará y completará a nivel autonómico y mediante el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, lo que comúnmente llamamos el TREBE. Por este motivo, encontraremos que en muchas ocasiones vamos a ir haciendo referencia a una u otra normativa de personal, pues recogen en muchas ocasiones los mismos conceptos con ligeras variaciones que iremos señalando para que no las confundamos. Dicho esto, comenzamos con el capítulo primero, en el que se recogen las normas generales. El artículo 1 señala el objeto de esta ley, que, como acabamos de decir, es establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud, que conforman el Sistema Nacional de Salud. A continuación, el artículo 2 recoge el ámbito de aplicación de esta ley. Lo vemos en el artículo. Esta ley es aplicable al personal estatutario que desempeña su función en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la Administración General del Estado. En lo no previsto en esta ley, serán aplicables al personal estatutario las disposiciones y principios generales sobre función pública de la Administración correspondiente. Lo previsto en esta ley será de aplicación al personal sanitario funcionario y al personal sanitario laboral que preste servicios en los centros del Sistema Nacional de Salud en todo aquello que no se oponga a su normativa específica. Así que, como podemos ver, esta normativa es aplicable tanto al personal estatutario como al personal funcionario y laboral, con las excepciones que determine su normativa específica. Entenderemos mejor las diferencias entre estos tipos de personal cuando pasemos al estudio del TREBE, donde están recogidos. Y a continuación, continuamos en el artículo 4, que recoge los principios por los que se debe regir el personal estatutario, que son el sometimiento pleno a la ley y al derecho, la igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso, la estabilidad en el empleo, la libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, la responsabilidad en el ejercicio profesional y la objetividad, la planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias, la integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud, los valores de integridad, neutralidad, transparencia en la gestión, deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos, la dedicación prioritaria al servicio público y la transparencia, la coordinación, cooperación y mutua información entre las administraciones sanitarias públicas y la participación de las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo. Y continuamos con el capítulo 2, que recoge la clasificación del personal estatutario. Esta clasificación va a atender, como vemos en el artículo 5, a la función desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y al tipo de su nombramiento. En cuanto a la función desarrollada, vamos a encontrar, por un lado, personal estatutario sanitario, recogido en el artículo 6, y por otro lado, personal de gestión y servicios, recogido en el artículo 7. Dentro de esta clasificación, en cuanto a su función, ambos grupos se van a clasificar a su vez respecto al nivel de estudios requerido para el acceso. Dicho esto, vemos en el artículo 6 el personal estatutario sanitario, que lo será, obviamente, en virtud de nombramiento expedido para el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria. Este personal se clasificará, como hemos comentado, según recoge el apartado 2, atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, en personal de formación universitaria y personal de formación profesional. El personal de formación universitaria, a su vez, podrá ser licenciados con título de especialista en ciencias de la salud,
licenciados sanitarios, diplomados con título de especialistas en ciencia de la salud o diplomados sanitarios. Y en cuanto al personal de formación profesional, podemos encontrar técnicos superiores o técnicos. Igualmente, en el artículo 7, vemos que el personal de gestión y servicios será aquel con nombramiento expedido para el desempeño de funciones de gestión o profesiones u oficios que no tengan carácter sanitario. Y de forma paralela a lo visto para el personal sanitario, el de gestión y servicios se va a clasificar en cuanto a la titulación requerida para el ingreso en personal universitario, con licenciados y diplomados, personal de formación profesional, con técnicos superiores y técnicos, y además otro personal, que recoge las categorías que requieren de la posesión del título de educación secundaria obligatoria. A continuación, pasamos a ver en los artículos 8 y 9 la clasificación del personal estatutario respecto a su relación con el sistema de salud correspondiente. Así encontramos en el artículo 8 al personal estatutario fijo, que será el que, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones. Los siguientes artículos 9, 9 bis, 9 ter y 9 quater han sido modificados por el Real Decreto Ley 12/2022, que reordena y establece unos límites a las relaciones laborales de carácter temporal del personal estatutario de los servicios de salud. Así, el artículo 9, que recoge al personal estatutario temporal, queda redactado de la siguiente manera. Los nombramientos de personal estatutario temporal serán de interinidad, siendo estatutarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal, para el desempeño de funciones propias de estatutarios en los siguientes supuestos y condiciones. Existencia de plaza vacante, cuando no sea posible su cobertura por personal estatutario fijo y durante un plazo máximo de 3 años, para la ejecución de programas de carácter temporal, que deberán especificar sus fechas de inicio y finalización y no podrán tener una duración superior a 3 años. Además, los programas objeto de nombramiento no pueden ser de una naturaleza tal que suponga la ejecución de tareas o la cobertura de necesidades permanentes, habituales de duración indefinida de la actividad propia de los servicios de salud. Y por último, en el caso de exceso o acumulación de tareas, detallándose las mismas, concretando la fecha de inicio y fin del nombramiento por un plazo máximo de 9 meses y dentro de un periodo de 18 meses. Además, y muy a tener en cuenta, en los casos contemplados en los párrafos B y C, cumplidos los plazos y condiciones que en ellos se plantean, y en el caso de que fuera necesaria la realización de nuevos nombramientos, se tramitará la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro. En aquellos servicios o unidades en que se efectúe este tipo de nombramientos y no se cree una nueva plaza, superados los plazos establecidos, no podrá hacerse un nuevo nombramiento por la misma causa en un periodo de 2 años. Como acabamos de ver, la figura de los interinos, tras esta modificación, queda muy restringida en cuanto a los motivos por los que se puede nombrar y su temporalidad, que será máximo de 3 años o 9 meses en el caso del nombramiento por exceso o acumulación de tareas. Además, se intenta limitar la precariedad laboral de este tipo de nombramientos, pues se obliga a los centros o servicios sanitarios que lo necesiten, o bien a crear una plaza estructural en la plantilla, o a no poder realizar otro tipo de nombramiento similar por la misma causa durante los siguientes 2 años. El apartado 2 nos dice las causas de finalización de esta interinidad. Se acordará la finalización de la relación estatutaria temporal por las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 21 de la presente ley. Por la cobertura de la plaza que se desempeñe por personal estatutario fijo a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. Por razones de carácter organizativo que den lugar a la supresión o amortización de la plaza o puesto. Por la finalización del plazo establecido y recogido expresamente en el nombramiento,
o por la finalización de la causa que originó el nombramiento. Reseñaros que, aunque lo veremos más adelante, el artículo 21 hace referencia a las causas de pérdida de la condición de personal estatutario fijo y que podemos resumir en la renuncia, la pérdida de nacionalidad, la jubilación, la incapacidad permanente, la separación del servicio y la inhabilitación absoluta o especial para cargo público. Además, en el supuesto previsto en el apartado 1A, es decir, en el caso de una cobertura de una plaza vacante, las plazas vacantes desempeñadas por personal estatutario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada administración sanitaria. No obstante, transcurridos 3 años desde el nombramiento del personal estatutario interino, se producirá el fin de la relación de interinidad y la vacante solo podrá ser ocupada por personal estatutario fijo, salvo que en el correspondiente proceso selectivo no se haya cubierto la plaza en cuestión, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal estatutario interino. Así, seguimos viendo otras 2 limitaciones que se imponen a las administraciones sanitarias para este tipo de nombramiento, y es que, en el caso de interinidades para la cobertura de plazas vacantes, obliga a que dichas plazas sean objeto de cobertura mediante los procesos de provisión o movilidad, es decir, mediante convocatoria de empleo público, concurso de traslados o comisiones. También se obliga a que, transcurridos esos 3 años de plazo, las vacantes ocupadas por interinos solo puedan ser ocupadas por estatutarios fijos, salvo que hayan quedado desiertas tras un proceso selectivo. Por último, vemos que, excepcionalmente, el personal estatutario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los 3 años. En este supuesto, podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria. A continuación, el artículo 9 bis recoge al personal estatutario sustituto, del cual nos dice que se podrá nombrar personal estatutario sustituto para el desempeño de funciones propias de personal estatutario en los siguientes supuestos y condiciones. Sustitución, cuando resulte necesario para atender las funciones de personal fijo o temporal durante los periodos de vacaciones, permisos, dispensas y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de plaza. Sustitución parcial para garantizar la prestación asistencial en los centros e instituciones sanitarias durante un máximo de 3 años, identificando la causa que lo origina, siendo un nombramiento vinculado a la cobertura de exención de guardias por razón de edad o enfermedad, pudiendo sustituir hasta 2 personas, siempre que con la plantilla disponible no fuese posible cubrir esta contingencia y respetando los límites legales de la jornada. Y por último, en el caso de reducción de la jornada ordinaria de personal estatutario, identificando a la persona o personas concretas a quien se complementa la jornada durante todo el periodo correspondiente y en la modalidad que motiva la reducción. Y respecto a las causas de finalización del nombramiento de sustitución, nos dice el apartado 2 que se acordará la finalización de la relación estatutaria temporal, definida en el apartado 1, por las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 21. Por la finalización del plazo establecido y recogido expresamente en el nombramiento, o por la finalización de la causa que origina el nombramiento. Nuevamente, vemos cómo esta última modificación limita y concreta las causas y temporalidad para este tipo de nombramientos sustitutos. Sobre estos 2 tipos de personal estatutario, temporal y sustituto, a continuación, el artículo 9 ter nos dice que al personal definido en los artículos 9 y 9 bis le será aplicable el régimen general del personal estatutario fijo en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter de su nombramiento. Y por último, el artículo 9 quater recoge las medidas que se llevarán a cabo para procurar controlar la temporalidad. Las administraciones sanitarias serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente norma y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en el nombramiento del personal estatutario temporal y sustituto.
Asimismo, las administraciones sanitarias promoverán, en sus ámbitos respectivos, el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de las medidas de limitación de la temporalidad de su personal. No obstante, desde la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud se establecerá un seguimiento de estas actuaciones. Y en el apartado 4 vemos también que el incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal estatutario temporal afectado, que será equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, en virtud de la normativa específica que le sea de aplicación, hasta un máximo de 12 mensualidades. No habrá derecho a la compensación descrita en el caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias o por renuncia voluntaria. Antes de pasar al siguiente capítulo, vamos a resumir todo lo visto respecto a los tipos de personal estatutario en los siguientes esquemas. Y pasamos a ver el capítulo 3, sobre la planificación y ordenación del personal. Del artículo 10, señalar lo recogido en el apartado 1. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud desarrollará las actividades de planificación, diseño de programas de formación y modernización de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. A continuación, en el artículo 11, se recoge una organización con especial importancia en cuanto a la ordenación del personal, el Foro Marco para el Diálogo Social. Lo vemos en el artículo. El Foro Marco para el Diálogo Social tiene como objetivo constituir el ámbito de diálogo e información de carácter laboral del Sistema Nacional de Salud. El Foro Marco para el Diálogo Social, en el que estarán representadas las organizaciones sindicales más representativas del sector sanitario, depende de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, a la que prestará apoyo y asesoramiento. Y pasamos al artículo 12, que nos dice que la planificación de los recursos humanos en los servicios de salud estará orientada a su adecuado dimensionamiento, distribución, estabilidad, desarrollo, formación y capacitación. En el ámbito de cada servicio de salud y previa negociación en las mesas correspondientes, se adoptarán las medidas necesarias para la planificación eficiente de las necesidades de personal y situaciones administrativas. Y a continuación, vamos a encontrar recogidos los dos instrumentos básicos de la planificación en recursos humanos: los planes de ordenación de recursos humanos, recogidos en el artículo 13, y los registros de personal, en el artículo 16. Así, comenzamos viendo los planes de ordenación de recursos humanos en el artículo 13, que nos dice: los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de planificación global de los mismos dentro del servicio de salud. Especificarán los objetivos a conseguir en materia de personal y los efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideren adecuados para cumplir tales objetivos. Los planes de ordenación de recursos humanos se aprobarán y publicarán en la forma que cada servicio de salud se determine. Serán previamente objeto de negociación en las mesas correspondientes. Y antes de pasar a ver los registros de personal, en el artículo 15 se recoge un aspecto muy importante a tener en cuenta, especialmente lo recogido en su apartado 2. En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán, modificarán o suprimirán las categorías de personal estatutario. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la aprobación de un catálogo homogéneo donde se establecerán las equivalencias de las categorías profesionales de los servicios de salud. Estas categorías de personal estatutario hacen referencia al nombre como tal con el que se catalogan en las distintas comunidades autónomas los puestos del personal estatutario. Para que lo entendáis, por ejemplo, en una comunidad autónoma el puesto de dietista nutricionista
Puede estar consignado como nutrición y dietética o nutrición humana y dietética, haciendo referencia a puestos similares, pero que al tener diferente denominación requieren de una homologación para facilitar la movilidad del personal o la equiparación de derechos. Así que importante recordar, pues ha sido objeto de alguna pregunta, que las equivalencias de las categorías profesionales de los diferentes servicios de salud las establecerá el Ministerio de Sanidad. Y una vez aclarado esto, continuamos con el artículo 16, que recoge el otro instrumento básico para la ordenación de los recursos humanos, los registros de personal. Nos dice el artículo: como instrumento básico para la planificación de los recursos humanos, los servicios de salud establecerán registros de personal, en los que se inscribirá a quienes presten servicios en los respectivos centros e instituciones sanitarios. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud posibilitará el tratamiento conjunto y la utilización recíproca de la información contenida en los registros de personal de los servicios de salud, que se integrarán en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Y pasamos al capítulo 4, que recoge los derechos y deberes. Vamos a ver cómo se van a distinguir los derechos individuales, es decir, los que aluden a la persona como individuo y se ejercen de manera personal, de los derechos colectivos, que son aquellos que se tienen por pertenecer a un grupo colectivo y que se ejercen, por tanto, con el mismo. Así, vemos recogidos en el artículo 17 los derechos individuales, que van a ser el derecho a la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión, a la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones, a la formación continuada, a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, a la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, a que sea respetada su dignidad e intimidad personal, al descanso necesario, a recibir asistencia y protección de las administraciones públicas y servicios de salud, al encuadramiento en el régimen general de la seguridad social, a ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos asignados a su unidad, centro o institución, a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, a la jubilación y, por último, a la acción social. Y una puntualización recogida en el apartado 2. El régimen de derechos será aplicable al personal temporal en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita. A continuación, el artículo 18 recoge los derechos colectivos, que son el derecho a la libre sindicación, a la actividad sindical, a la huelga, a la negociación colectiva, a la reunión y a disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral. Como veis, son fáciles de recordar porque todos se ejercen en grupo. Y tras ver los derechos, vemos en el artículo 19 los deberes. Nos dice el artículo: el personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía correspondiente y el resto del ordenamiento jurídico, ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su nombramiento, plaza o puesto, mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de la profesión. Recordar que esto no solo es deseable, sino que es una obligación del personal estatutario. Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos y colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo. Participar y colaborar eficazmente en la fijación y consecución de los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados a la institución. Prestar colaboración profesional por razones de urgencia o necesidad. Cumplir el régimen de horarios y jornada. Informar debidamente a los usuarios y pacientes sobre su proceso asistencial y sobre los servicios disponibles.
respetar la dignidad e intimidad personal de los usuarios de los servicios de salud. Mantener la debida reserva y confidencialidad de la información y documentación relativa a los centros sanitarios y a los usuarios. Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los servicios de salud en beneficio del paciente. Cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o administrativa establecidos. Ojo a este deber, que además de ser curioso ha sido preguntado. Cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Cumplir el régimen sobre incompatibilidades. Y finalmente, también reseñable, ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Y para finalizar este primer vídeo, pasamos al estudio del capítulo 5, sobre la adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Tened claro, pues, desde ahora, que todo lo que tratemos a continuación es aplicable solo al personal estatutario fijo, que es aquel que, como vimos en el artículo 8, una vez superado el correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento de carácter permanente. Recordado esto, tiene sentido lo recogido en el artículo 20, que nos dice que la condición de personal estatutario fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: superación de las pruebas de selección, nombramiento conferido por el órgano competente e incorporación a una plaza en el plazo determinado en la convocatoria. Resaltaros la importancia de recordar que el cumplimiento de estos requisitos debe ser sucesivo, es decir, para poder ser nombrado estatutario fijo, debo, primero, superar las pruebas de selección, a continuación, ser nombrado como tal y, por último, incorporarme a una plaza en el plazo que se determine en la convocatoria, que de forma general será de un mes. A continuación, dos aclaraciones. No podrán ser nombrados quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. Y además, la falta de incorporación al servicio dentro del plazo, cuando sea imputable al interesado y no obedezca a causa justificada, producirá el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo. Así que fijaros que la no incorporación a la plaza, si no es por motivo justificado, supone la pérdida del derecho a ser nombrado personal estatutario, aunque se haya pasado el proceso selectivo. A continuación, el artículo 21 recoge los motivos por los que se puede perder la condición de personal estatutario fijo. Tened en cuenta que, aunque el nombramiento es de carácter permanente, hay determinadas situaciones en las que se deja de ser personal estatutario fijo, bien por interés propio, como en el caso de la renuncia o la jubilación, bien como consecuencia de sanciones o pérdida de los requisitos necesarios. Así, nos dice el artículo que son causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo la renuncia, la pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento, la sanción disciplinaria firme de separación del servicio, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y, en su caso, la especial para empleo o cargo público o para el ejercicio de la correspondiente profesión, la jubilación o bien la incapacidad permanente. Y a continuación vamos a ir viendo una a una cada una de estas situaciones. El artículo 22 recoge la renuncia, de la cual nos dice que la renuncia a la condición de personal estatutario tiene el carácter de acto voluntario y deberá ser solicitada por el interesado con una antelación mínima de 15 días a la fecha en que se desee hacer efectiva. La renuncia a la condición de personal estatutario no inhabilita para obtener nuevamente dicha condición a través de los procedimientos de selección establecidos. Es decir, que si voluntariamente renuncio a la condición de estatutario fijo, puedo volver a obtenerla, si vuelvo a pasar un proceso selectivo, claro está. A continuación, el artículo 23 nos dice sobre la pérdida de la nacionalidad, que la pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento determina la pérdida de la condición de personal estatutario
salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado que otorgue el derecho a acceder a tal condición. Es decir, que si por ejemplo pierdo la nacionalidad española, pero simultáneamente adquiero la nacionalidad de otro país que también sea válido, no perdería la condición de estatutario fijo. El artículo 24, a su vez, aclara, respecto a la sanción de separación del servicio, que cuando adquiera carácter firme supone la pérdida de la condición de persona estatutaria. Aunque veremos esta sanción explicada más adelante, cuando tratemos sobre las faltas y sanciones, apuntaros que la sanción de separación del servicio solo se impone por la comisión de faltas muy graves y además inhabilita durante 6 años para volver a conseguir la condición de estatutario, tanto fijo como temporal, así como para prestar servicios en cualquier administración. Y sobre la pena de inhabilitación absoluta o especial, que sería el otro motivo disciplinario por el que se puede perder la condición de estatutario fijo, el artículo 25 nos dice que la pena de inhabilitación absoluta, cuando hubiera adquirido firmeza, produce la pérdida de la condición de personal estatutario. Igual efecto tendrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, supondrá la pérdida de la condición de personal estatutario la pena de inhabilitación especial para la correspondiente profesión siempre que ésta exceda de 6 años. Reseñar este artículo, por una parte, que la pena de inhabilitación solo le impone un juez mediante sentencia, es decir, no es una sanción administrativa, sino penal. Por otra parte, que son 3 las penas que producen la pérdida de la condición de personal estatutario: la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial para empleo o cargo público y la inhabilitación especial para la profesión, si la pena es superior a 6 años. Y continuamos viendo causas de pérdida de la condición de personal estatutario fijo. En este caso, el artículo 26 recoge la jubilación, de la cual nos dice que la jubilación puede ser forzosa o voluntaria. La jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de 65 años. No obstante, el interesado podrá solicitar voluntariamente prolongar su permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad. Esta prolongación deberá ser autorizada por el servicio de salud correspondiente. Procederá la prórroga en el servicio activo a instancia del interesado cuando en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa le resten 6 años o menos de cotización para causar pensión de jubilación. Posteriormente veremos algunas puntualizaciones más sobre el tema de la jubilación, recogidas en la disposición adicional cuarta y en la disposición transitoria séptima. Y pasamos a ver, en el artículo 27, y como última causa de pérdida de la condición de personal estatutario fijo, la incapacidad permanente. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, produce la pérdida de la condición de personal estatutario. Así que también tenéis que recordar que las incapacidades que dan lugar a la pérdida de esta condición serán la incapacidad permanente total para la profesión, la incapacidad absoluta para toda profesión y la gran invalidez. Y para finalizar con el capítulo 5, el artículo 28 recoge cómo se puede recuperar la condición de personal estatutario fijo. Lo vemos en el artículo. En el caso de pérdida de la condición de personal estatutario como consecuencia de pérdida de la nacionalidad, el interesado podrá recuperar dicha condición si acredita la desaparición de la causa que la motivó. Procederá también la recuperación de la condición de personal estatutario cuando se hubiera perdido como consecuencia de incapacidad, si ésta es revisada conforme a las normas reguladoras del régimen general de la Seguridad Social. Y por último, en el caso de recuperar la condición de estatutario fijo por alguno de estos 2 motivos, nos dice el apartado 3. La recuperación de la condición de personal estatutario supondrá la simultánea declaración del interesado
en la situación de excedencia voluntaria. El interesado podrá incorporarse al servicio activo sin que sea exigible tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria. Este aspecto lo terminaréis de entender mejor cuando veamos las situaciones del personal del estatutario recogidas en el capítulo 11. Y con esto finalizamos este primer vídeo de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Como siempre, reseñar los aspectos más importantes, que son la clasificación del personal estatutario, los dos instrumentos básicos de la planificación en recursos humanos, los planes de ordenación de recursos humanos y los registros de personal, los derechos individuales y colectivos, así como los deberes, el procedimiento de adquisición de la condición de personal estatutario fijo y, por último, los motivos por los que se puede producir la pérdida de dicha condición. Nos vemos en el próximo vídeo.